Hola, buen día. Esperamos que te guste el pensamiento de hoy y no dejes de dejarnos tu comentario, de escribirnos de dónde sos, escribirnos de dónde nos escuchás y si tenés alguna sugerencia, escuchamos. Pensamiento del día, miércoles 10 de septiembre. Superar la intransigencia. Hermanos, no se quejen los unos de los otros. Carta de Santiago, capítulo 5, versículo 9. Para entender mejor esta palabra de vida, hay que tener en cuenta las circunstancias que dieron lugar a ella. Los inconvenientes que se daban en las comunidades cristianas a las que iba dirigida la carta del apóstol Santiago. Se trataba de escándalos, discriminaciones sociales, un uso egoísta de la riqueza, explotación de los obreros, una fe a base de palabras más que de obras, etc. Todo ello originaba resentimiento y mal humor de unos con otros y creaba un estado de malestar en toda la comunidad. Por lo que se ve, ya en la época apostólica, se podía observar lo que también hoy vemos en nuestras comunidades. Las mayores dificultades para vivir nuestra fe no suelen ser las que provienen de fuera, es decir, del mundo, sino las que provienen de dentro, de ciertas situaciones que allí se producen y de comportamientos de nuestros hermanos que no se ajustan al ideal cristiano. Y esto provoca una sensación de malestar, desconfianza y desánimo. Pero si todas estas contradicciones e incoherencias, más o menos graves, tienen su raíz en una fe no siempre iluminada y en un amor aún muy imperfecto a Dios y al prójimo, la primera reacción del cristiano no tendrá que ser la impaciencia y la intransigencia, sino la que Jesús enseña. Él reclama una paciente espera, comprensión y misericordia. También nosotros formamos parte de ciertas comunidades donde lamentablemente puede haber muchas cosas que a nuestro juicio no están bien. Pongamos la tolerancia y la comprensión en el lugar de la murmuración o la condena y demos sobre todo un testimonio cristiano respondiendo a las eventuales faltas de amor o de compromiso con un mayor amor y compromiso por nuestra parte. Miércoles 10 de septiembre. Superar la intransigencia. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de diciembre de 1989. Palabra de vida, septiembre 2025. Alégrense conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 6. No olvides de dejar un like si te gusta y de suscribirte, de recomendárselo a alguien. Bárbaro, te esperamos mañana también. Un abrazo.